Una llamada, porque... Una hora antes, que simplemente dijo esto, se ha tomado la decisión de no contar más contigo, y yo me quedé así. ¿Preguntaste por qué? No. ¿Te explicaron por qué? No. Simplemente dije gracias y colgué el teléfono. Bueno. No quería que hubiese malinterpretaciones ni nada, y no creo que me iban a dar las razones del por qué. Pero tú y yo... ¿Tú tienes una idea de por qué? O sea, mira, si tú dices, a ver, ¿por qué me despidieron? Trump. Ahí lo ven. La foto tuya con Trump. Bueno, la manera mía de pensar, mi trabajo, yo siempre he sentido que incomodó a muchos allá adentro. Pero no se supone que esa es una estación, es La Voz del Exilio, América Radio, es una estación de derechas. Bueno, cuando me llamaron a mí, así me hablaron. La izquierda le acusa de eso. Yo nunca me vendí como algo diferente que no soy. De hecho, tú eres testigo. ¿A ti te llamaron? Sí, a mí me llamaron. Ajá, para yo trabajar nunca allí. llamé, a mí me llamaron, me llevaron a una reunión, ellos sabían que yo era una voz conservadora, yo diría que la mujer en el sur de la Florida más conservadora y que habla las cosas como son, yo no me escondo, yo no trato, yo doy mis opiniones, doy las informaciones con los facts en la mano, con las informaciones, pero yo nunca me he escondido y tú lo sabes, cabrón. De hecho, mi oficina tú entrabas y era la más patriota de todas las oficinas, sí, y tú lo sabes, tú siempre entrabas y lo mirabas así, decías, wow, la bandera americana y todas estas cosas. Yo nunca me escondí, pero yo creo, Juan Manuel, que nadie se esperaba la victoria de Trump. Porque de hecho habían comentarios que siempre, constantemente, y tú también lo escuchaste, al igual que yo, comentarios como... Los MAGA van a desaparecer. Trump va a estar preso. Voy a donar dinero a otras campañas. Bueno, eso lo decía yo no sé si el cargo exactamente gerente general de la radio o no sé, o qué sé yo, el señor Luis Gutiérrez. El señor Luis Gutiérrez, contra el que yo no tengo nada personal, a mi modo de ver, es una cosa muy curiosa. Es una radio que se supone que tiene una línea conservadora. Una línea editorial que es La Voz del Exilio, pero el señor Luis Gutiérrez, que lo estamos viendo en pantalla, es un señor que él dice que él es un republicano de Nueva York, sin darse cuenta, me parece a mí, de que eso es ya denostativo de los republicanos de Miami, como si los republicanos de Nueva York fueran superiores, más finos, más elegantes, no sé qué estará en su cabeza. Entonces, yo creo que él, es mi impresión personal, tiene un conflicto de intereses ideológicos. O sea, por el tipo de mensajes que enviaba constantemente, que a veces parecía un acoso político de tratar de llevarte por aquí, por allá, el tipo de propaganda que enviaba por el teléfono, a mí me la enviaba, yo no sé a ti, porque tú dices, cualquiera puede enviarlo, pero si tú eres el jefe y tú mandas determinadas noticias con una insistencia, y luego sus comentarios, ¿no? Sus comentarios sobre... los cubanos están locos, por ejemplo, se está hablando, sale el anuncio del Museo de la Diáspora, que es una obra maravillosa, y invito a todo el mundo que vaya al Museo de la Diáspora, que hay una frase que dice... El exilio valiente. Y al exilio valiente, ja, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios que no son dichos al azar. El señor... Y yo quiero que la gente lo sepa, porque hay personas que viven escondidas tras su anonimato. El señor que dirige esa estación, que se supone que es La Voz del Exilio, no cree en el exilio. Yo tengo esa impresión. Y entonces, Karinés, ¿cuántas veces le dije? Te van a sacar. Tú eres un blanco. Andrés Reinaldo, que está ahí todavía, es un blanco. Y pasa que lo quieren sacar. Entonces, Andrés Reinaldo me decía, no, porque tiene una voz fea. Andrés Reinaldo tiene una voz fea. Mentira, Andrés Reinaldo lo que pasa que tiene un criterio que, fíjate, yo discuto con él en el aire, en el programa de radio, él está a mi derecha.
y él se burlaba de mí diciendo que yo era un republicano de closet, que tenía que salir del closet. Y jugaba, tú sabes que yo jugaba con esa idea de que soy amanecí demócrata, que mañana republicano, etcétera. Yo siempre te lo decía, sal del closet. Juego con esa idea. Pero la insistencia, entonces yo creo que ahí quienes sean dueños, responsables de esa estación, tienen un problema con ese señor, que quiere convertir esa estación en un bastión de la izquierda, no del exilio. Ese es un hecho concreto. Y así allá va. Hay mucha gente que yo aprecio inmensamente, que no piensan como yo, pero que son con insistencia las personas que él quiere en el aire, gente calificada, profesionales, etcétera, etcétera, pero le molesta ideológicamente. Y yo creo que el señor Luis Gutiérrez, por eso quiero enseñar su foto, quiero que la gente lo conozca, porque vive en el anonimato, porque de alguna manera está impersonando un personaje, y valga aquí, falso totalmente. Yo no sé si cuando se hizo la compra, él sabía que alguien que para mí es un patriota y de verdad es un cubano que de corazón cree en la causa, ¿no? En este caso, y que ese museo se debe fundamentalmente a él, que es el doctor, el abogado Marcel Felipe. Él no se esperaba que de alguna manera Marcel tuviera esa influencia para cambiar el curso. Esa es mi impresión, es lo que yo creo y creo que tengo derecho a creerlo. Entonces llega un momento en que uno estalla, en que uno dice, basta ya de mentiras, basta ya de falsedades, no me venga, y la falsedad es la de este caballero que dirige esa estación de radio. Es una contradicción y la estación va hacia un camino que no es nuestro camino, que no es el camino de los que realmente tenemos una clara conciencia de lo que se ha sufrido tanto el pueblo de venezolano como el cubano, como el nicaragüense, de los que, o sea, esa cosa estereotipada, burlesca, frívola del cubano de Miami. Yo soy un cubano, un republicano de Nueva York. ¿Qué cosa es un republicano de Nueva York? ¿Qué cosa? Como en pizza italiana. Es que es una cosa frívola y superficial. Y además es ofensiva. Yo creo que yo quisiera que esa estación salga adelante, fíjate. Yo creo que necesitamos voces. Pero yo dudo que bajo la dirección del señor Luis Gutiérrez, esa estación nos represente, porque él no se siente representado por nosotros. Entonces hay que decirlo abiertamente. Mira, él me canceló 2 veces el programa. Por teléfono. O así a cambio. Yo le dije, oye, esto no es Pizza Hut. O te sientas conmigo y me hablas directamente. Varias veces el programa. Entonces una vez me dijo algo. Como que nosotros éramos... Él no dijo, porque yo se lo reclamé, elitista, porque él ni siquiera me reconoció que no sabía lo que quería decir la palabra elitista, lo que significa que tiene que ir a la escuela, ¿no? Que el problema era que el público aquí no estaba preparado para un programa de cierto nivel. Es una ofensa al público. Es una ofensa a ti, a un periodista con años de carrera decir, y reconocimiento del exilio. Pero peor, es una ofensa. O sea, el público es estúpido. El público tú no le puedes hablar en cierto nivel porque él cree que el público es estúpido. Esa es la impresión que yo tengo. Esa es la impresión que me ha quedado, el sabor amargo. Entonces, cuando yo me entero hoy, sacaron a Carinés, digo, oye, 2 por 2 es 4. Y el programa que se queda con José Antonio Évora y con Andrés Reinaldo, lo reducen a 1 sola hora. ¿No? ¿Para qué? Porque ahí van. Y la estación esa no va a representar a nadie, me disculpa. A no ser que esa ficha malévola, ese personaje venenoso, intrigante que está allí, pues deje de dirigir esa estación. Y yo tengo que decirlo con las palabras que son, porque eso es lo que siento. Y si no lo digo, pues entonces morderse la lengua a estas alturas del juego me parece tremendo. Carinés y yo hemos tenido muchas diferencias sobre su posición, la mía, la discutimos abiertamente, pero que era un target. Entonces tú dices, ¿para qué lo trajeron? Como para qué llevaron a Omar Moinelo. Yo siempre me pregunto si llevan a Omar Moinelo y después lo sacan de la radio. Y de la manera que lo sacaron. Ajá. Porque tú y yo fuimos testigos de un momento incómodo, ¿no? Es una... Porque me parece una falta de respeto
sobre todo cuando tú has tenido tantos años en un medio de comunicación, tú tienes que ser decoroso en la manera como tú haces eso. Es que yo me he tropezado ya con ese tipo de personaje que ve todo desde arriba, frívolamente. Es el Mike Rodríguez en Telemundo, por ejemplo. Era lo mismo, ¿no? Mike Rodríguez fue un gerente que tuvo Canal 51, que llegó y dijo una tontería tan grande como este canal es Willy Chirino y yo lo voy a convertir en Gloria Estefan. ¿Tú te imaginas que, o sea, sus niveles bueno, a mí sus parámetros son unos parámetros? A mí me quiso cambiar mi nombre. Ajá, ¿qué quería que te llamara? Que yo me llamara Cari. Y yo decía, pero Cari hay en todas las esquinas. Mi nombre es Karines Moncada, tengo una identidad, la he tenido por 9 años. Recuerda que era la época de los fonomemecos, o sea, yo estaba muy pegada porque estaba en radio. Tú hacías el programa con ellos. Con ellos. En la radio. Y él quería que yo me cambiara el nombre. O sea, una vez que firmé el contrato, él quería que yo me cambiara el nombre. Pero no es eso. O sea, cuando tú llegas... Sí, pero lo que te digo es tú frente a una gente, tú dices, este canal es Willy Chirino y yo creo que sea Gloria Estefan. Yo recuerdo que Ramón Real, el jefe de archivo, le dijo, entonces que vamos a empezar a transmitir en inglés. Y hubo otro que le dijo, pero Willy, algunos creen que es mejor que Gloria. O sea, va a discutir. Sí, claro. No, o sea, realmente es mirarnos por encima del hombro. Y entonces eso hay que denunciarlo. Y hay que enseñar el rostro de estos personajes que la verdad que lo que hacen es humillar a las personas. Y el día que yo dije, y aunque me diga que no, que yo dije allí en aquella discusión sobre los chismosos, me podrá decir que él no es el chismoso, pero yo sí tengo la impresión de que él es el chismoso. El chismoso de Yevi trae no solo sino a otras estaciones, a otros lugares. Y te repito, esto es una impresión personal y creo tener todo el derecho del mundo a decirlo y a estar molesto, porque lamentablemente están convirtiendo esa estación en lo que no se supone que debía ser. Lo más peligroso. Después de una batalla tremenda, después de una batalla incluso. O sea, lo que menos necesitábamos, aparte del tema legal, que ya era engorroso, que yo me mantuve muy al margen, porque realmente yo llegué ya hacia el final de lo que fue la vida de ese canal. Yo nunca lo entendí. De hecho, pregunté varias veces y no entendíamos porque eso llevaba mucho tiempo. Pero lo más peligroso de esto es tener el enemigo dentro de la casa. Es tener personajes oscuros que van por debajo, como una culebra, ¿no? Por debajo de la mesa, y entonces habla aquí, y a mí me habla un poquito bien de ti, pero mañana me habla mal, y entonces a ti te dice que yo dije esto, y eso lo vi muchas veces pasando allá adentro, y desmantelaron sistemáticamente, hablando de la radio, desmantelaron sistemáticamente el super team conservador que éramos cuando yo llegué ahí. O sea, estaba Omar Moinelo, estaba Nelson Rubio, estaba Juan Manuel Cao, estaba una servidora Karines Moncada, éramos los haces del mundo conservador. Pero, espérate, poco a poco en mi caso es peor porque yo ni siquiera soy conservador. Y yo lo digo abiertamente, yo no soy conservador, yo soy un conservador fiscal. Pero no eres ultraliberal ni yo soy un conservador fiscal, de izquierda nada. A mí lo que siempre me llamó la atención es que mucha información de adentro se filtraba hacia los enemigos. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Pero bueno, eso es lo que lo dije yo ese día. O sea, aquí se filtraron fotos de un estudio que estaban construyendo un fin de semana. ¿Quién estaba ese fin de semana? Porque nosotros no estábamos, nosotros no vimos el estudio hasta que entramos. Entonces, eso es el problema, que yo creo que ni el mismo dueño se dio cuenta de lo que tiene allá adentro, y entonces desmantelaron ese team conservador para incorporar una serie de elementos guabinosos, complacientes para accionar, fáciles de manipular, y que honestamente o no tienen criterio propio o tienen la línea editorial de las personas que han trabajado para que poco a poco desmantelar ese lugar. Yo no creo que lo poco conservador como Andrés, como que sí, efectivamente se habló de la voz de Andrés. Mira, uno de los personajes más icónicos de la radio hispana aquí en el sur de la Florida se llama Agustín Tamargo, que en paz descanse. Agustín no tenía una voz bella, era una voz rajada, pero yo crecí con Agustín Tamargo. Yo aprendí del comunismo con la voz. Entonces, las voces engoladas pasaron de moda. Y ¿sabes qué? Que mira, yo por los pasillos me cansé de escuchar. En el momento, yo te voy a decir una cosa, en el momento, quizás antes no, porque yo creo que nadie pensó, cuando contratan a Karines Moncada, yo creo que nadie pensó que Trump iba a ganar. Y cuando Trump gana, yo sentí que las cosas habían cambiado, hubo un shift, hubo un movimiento donde constantemente eran los mensajes. Caballero decía eso, ¿qué van a hacer cuando Trump pierda? ¿Dónde se van a meter?
Entonces, estuvo unos varios días que callado, silencioso, desaparecido. Me imagino que hay que decírselo para salvar esa estación, hay que decirlo en alta voz, de todo corazón. Yo no le deseo mal ni a América TV. El problema es que perdemos los espacios conservadores, Cao. No, pero no se trata de espacios, se trata de sinceridad. Pero los espacios conservadores se están perdiendo. No te hagas pasar por lo que no eres. Ah, claro, por supuesto. Mira, yo no me escondo, y si usted es izquierdoso y no le gusta que yo hable de Trump, váyase a un lugar donde hablen mal de Trump 24 horas al día, pero no se haga pasar como una persona conservadora. Ese es el problema que yo tengo con la gente. Yo tenía que escuchar más de una vez. Es más elegante, ¿no? Más de una vez. Nosotros somos de ñoque corbata y él es de Armani. Más de una vez tú y yo escuchamos en los pasillos, tú eres testigo. Y esto lo seguí escuchando a través, no solamente de la radio, de la televisión. Karinés es muy trumpista. Karinés se cree la esposa de Trump. Karinés se cree Melania Trump. ¿Por qué yo tengo que estar escuchando eso constantemente? ¿Ah, sí? Yo tengo la libertad de prensa, yo tengo la libertad de expresión de decir lo que yo quiera. Además, yo no me siento a hablar. Muchísimas veces yo he criticado al señor Donald Trump porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Pero el hecho que yo informe sobre lo que está haciendo este presidente durante 150 y pico de días, eso a mí no me hace trumpista. Simplemente yo te estoy contando a ti, le estoy contando a la gente lo que los medios izquierdosos, que son mayoría, 80, 90%, no te están cortando. ¿Eso me hace a mí mala persona? No, simplemente yo te estoy contando la verdad y por eso tú y yo tenemos una sintonía donde quiera que vayamos. Mira, muy al principio, y ya para terminar, disculpen que no es chismografía, es algo importante, porque la gente pregunta en la calle, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Delante de Rolando, el jefe de ventas, que es un tipo magnífico y maravilloso, me parece una persona súper agradable y honesta. Empieza este caballero, Luis Gutiérrez, da todo un discurso en defensa de los demócratas, cosa que tiene derecho a hacer. Pero cuando termina me dice, y quiero que sepas que yo soy republicano. Y yo delante de Rolando le dije, si usted es republicano, yo soy astronauta. ¿No? Me venga con esa historia. Y por ahí, de ahí viene todo. Eso es un conflicto moral, ideológico que tienen allá adentro y que tienen que resolver. Es, repito, mi impresión. Bueno, yo creo que según la experiencia de lo que vi allí, eso es a donde. Pero yo te digo una cosa. Pero, la única voz conservadora que quedaba ahí, las únicas voces conservadoras que quedábamos ahí se llamaban Juan Manuel Cao. Pero repito, fíjate, ni siquiera no eres conservador. Y así pero, todo molestaba. 2 veces cancelaron el programa. Yo lo sé, ¿no? pero y bueno. Dando cuerda, era él dando cuerda. Pero tú eres una voz potente en este pueblo, tú eres una voz conocida y tú puedes estar de un lado o del otro, pero tú no ocultas lo que está haciendo un gobierno conservador. Espérate, permíteme. Entonces, los últimos que quedaban, y tú me lo dijiste a mí hace mucho tiempo, ellos van por ti. El verdadero objetivo eres tú. Tú me lo dijiste en mi oficina. Y yo te dije, bueno, Cao, yo estoy aquí para trabajar, yo quiero alimentar a mi hija, alimentar a mi familia. Yo te pregunté varias veces por qué me trajeron, porque yo nunca me he escondido. Muy extraña. Entonces, después de que ocurrió, o sea, que tú decides hacer... Sacaron a Nelson Rubio. Sacaron o se fue, no sé cómo fue. No, pero acuérdate que a Nelson Rubio le decían cosas de nosotros o viceversa. O sea, a la sobrina de Álvarez Gede. Yo no estaba ahí, pero sí me contaron. Y una vez me dijeron, pero es esa él, música, no, mentira. Mi impresión es una vez no me dijeron, alguien dentro del equipo me dijo, esa música que tú pones americana, patriota, no gusta, porque las están comparando con esa señora que ahorita no recuerdo el nombre, yo no la conozco. Hilda Rabilero. Esa señora, yo no la conozco. Entonces, era eso constante, que si la música es muy americana, muy patriota, solamente habla de temas locales. ¿Para qué tú quieres que hable de temas locales? Si ya tienes varios shows que hablan de temas locales, ¿para que yo no hable de lo de esta administración? No, porque es que ella habla mucho del tema MAGA. No es el tema MAGA, es que tenemos un presidente conservador que está haciendo cambios en 150 días. Entonces, es un terrorismo, Cao, es un terrorismo psicológico constante. Pero más que todo, porque para aclarar al público que aquí puede opinar, que yo siempre digo que yo no soy conservador, pero todo el mundo sabe que yo voté por Trump. Olvídate. Y tú no estás de acuerdo en muchas cosas y tú y yo hemos discrepado. Porque ¿qué quiere que vote? Por los que están en contubernio con el régimen castrista, con los que van en contubernio con Nicolás Maduro, con los que hacen pactos con Irán.
No puedo. Con lo que están no realizando cirugías de cambio de sexo. Yo le veo todos los efectos a Trump, yo sí se los veo, todos los efectos a Trump, pero al final una elección es eso, elige o esto o lo otro. Esa es una decisión que hay que tomar y ahora nos toca pues presión por eso yo critico también cuando hay cosas que hace Trump que no me gustan, porque sí, porque eso es sano y eso es válido. En el primer mandato, primer mandato demoró mucho en entrar en el tema de Cuba. Aquí estoy alertando sobre que podrían estar creando un problema para los congresistas cubanoamericanos con el tema migratorio. O sea, yo no me voy a callar la boca, pero y nunca dije por quién había votado, porque me parecía, era muy interesante en la radio que la gente quería adivinar, no, etcétera. Siempre me decían, Cao tiene que salir del club, ayúdalo a salir del club. ¿Quién cree que vaya? ¿Por quién vamos a votar? Por favor, los cubanos y los venezolanos hemos sufrido mucho. Lo que pasa es que también los que no lo han sufrido en carne propia nos ven, repito, por encima del hombro. Pero mira, yo voy a cerrar este punto porque de verdad que es muy amargo para todos nosotros. Es muy, muy amargo que quieran estafar al público y que quiera, o sea, no los que están al aire, sino ese señor que está ahí tras bambalinas, que no sé cuánto. Además, que siempre te trata como si tú fueras un idiota, ¿no? Que te puede manipular y que te da un caramelo y después no sé cuánto. Mira, yo prefiero a la gente. Yo prefiero a la gente que me dice las cosas en mi cara. Muchas veces yo te dije a ti, cabrón, no me parece esa opinión y estás equivocado y tú vas a ver que va a pasar tal cosa. Porque de eso se trata la democracia, de poder yo expresarme y decir, pero esa gente que va por detrás y que para todos lados están diciendo, no, porque tú eres muy trompista, no, porque tú eres... Y cuando ya 4, 5, 6, 7 personas, incluso gente fuera de la emisora, ¿te lo dicen? No, pero además, esto estaba cantada, es una jugada cantada, ¿no? De mil maneras. Pero hablemos del futuro. El futuro está aquí. El futuro está en línea. Juan Manuel Cao Live y Karina Moncada en YouTube. Ese es el futuro. Y además nos ven en todas partes del mundo, no tiene límite. Tenemos personas que nos escriben desde España, personas que nos escriben desde África, desde países que uno, tú sabes que te van enseñando, ¿no? A los países. Sí, cuando tú entras, ya estoy aprendiendo. Ya, eso me gusta. Cuando tú entras, oye, yo lo digo públicamente, yo desde hace tiempo decía, Juan Manuel, métete en este mundo. Él no estaba en Instagram, él no estaba en ninguna parte. Y yo te ponía las fotos y yo no había manera. Para no entrar en una contradicción. No, pero por ejemplo, en el Instagram, el Facebook, tú eras siempre fuera, pero yo entiendo que lo hiciste. Ya soy un señor mayor ya que me cuesta trabajo modernizarme. Sí, pobrecito. Estás muy modernizado, te ha ido muy bien. Bueno, tenemos que hablar un poco de la política actual. Vamos a... No, mira, lo único que quisiera decir es que... a lo mejor nos hicieron un favor. Eso es lo que me dice todo el mundo. Sí. Yo creo que eso de estar a cada ratico recibiendo una llamada y un mensaje y que esto sí, que eso es incómodo. Vuelvo y repito, eso es terrorismo psicológico, terrorismo político psicológico. Y ya estamos muy grandecitos. Él puede marcar una línea editorial, pero entonces no me digas que la línea es la voz conservadora. Que la línea es esta cuando en realidad estás ahí alando para el otro lado con toda tu fuerza. Y colocando gente. Ya eso es otro tema. Pero mira, lo que sí quiero decir es que yo creo que es importante que el exilio cubano entienda que con todo lo que ha pasado en este medio en particular, se han perdido espacios. Entonces tienen que apoyar espacios como estos, el de Juanma, el mío y el de tantos otros, porque... y yo sé que tú has recibido un apoyo impresionante que me encanta ver. Pues la gente no es boba, la gente se da cuenta. Pero es el momento de todos unirnos para apoyar a las voces. No te voy a meter en la canasta de voces conservadoras, pero yo sí soy a los que creemos en la libertad. A los que creemos en la libertad. Porque fíjate, Juan Manuel y yo a veces nos hemos ido en el regreso pero de la libertad a nuestros países de origen, donde hay dictaduras totalitarias y dictaduras de izquierda. Y que decimos las cosas como son. Tú puedes venir aquí, ahora tienes tu programa con tu familia, puedes decir lo que tú quieras. Oye, yo también tengo derecho a hacerlo. Y eso es lo que tiene que apoyar el exilio cubano. Y todos los que estén viendo esto, pero yo agradezco profundamente al exilio cubano porque tú sabes que yo siempre me he sentido cubanita de corazón y en otra vida lo fui y yo soy muy agradecida con eso. Okay. Te voy a pedir que te quedes y quiero traer a la mesa a John Suárez de Center for a Free Cuba, que
vive en Washington, trabaja incansablemente allí y podemos hablar con él no solo del tema cubano, sino de lo que está ocurriendo en la capital de los Estados Unidos. Kari Inés Moncada aquí con nosotros.